Muy bien, comenzamos. La clase anterior, ustedes ya me conocen, soy el profesor Espacarotel. La clase anterior hemos visto el contrato de obra pública. Ahora vamos a ver una modalidad distinta, que es la modalidad del contrato de concesión de obra pública. También les había aclarado a todos ustedes que hay tres formas o tres maneras de llevar adelante una obra pública. Una puede ser por administración, donde el Estado pone sus propios medios personales, mano de obra y materiales, típica estructura en la época de los gobiernos nacionalistas, de los gobiernos de facto, donde la obra pública por administración era un motorizador de la economía nacional. La segunda forma de llevar adelante una obra pública es a través del contrato de obra pública, donde allí sí se encomienda a un tercero la realización, ejecución, asegurando un resultado de una obra pública a costa y riesgo del contratista, quien se va a remunerar por un sistema de ejecución del artículo 5 de la ley 13064, se va a remunerar a través de certificado de obra pública insisto, los riesgos los asume el contratista. Por ejemplo, el riesgo de la fuerza mayor. La tercera modalidad de llevar a cabo una obra pública es el contrato de concesión de obra pública. Este contrato, típicamente de derecho público, tipificado, el concedente, el comitente, el Estado, la administración, otorga al tercero, persona jurídica, empresa, concesionario, distintos cometidos, a diferencia del contrato de obra pública. Es mucho más amplio el plexo de obligaciones que tiene el concesionario a diferencia del contratista. Se le va a encomendar la adjudicación, ejecución, explotación, administración, construcción, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de la obra. Entonces, figúrense que aquí el Estado, aparte, lo hace a coste y riesgo, no del Estado, como en el contrato de obra pública, que quede claro, espero que esto no haya confusión. En el contrato de obra pública el Estado asume los riesgos. En cambio, en el contrato de concesión los riesgos los asume el contratista, el concesionario. Hay lo que el profesor Rodolfo Barra y la doctrina denominan delegación transestructural de cometidos. Hay una delegación de una prerrogativa, no de la titularidad de los terrenos previamente expropiados, etcétera, son del Estado y se otorga en concesión y se delega una parte del ejercicio de esa potestad para que el concesionario pueda disponer de las herramientas ágiles y necesarias para llevar adelante la obra pública, ¿verdad? En esos ámbitos. Una vieja ley fue la que se ha encargado de regular este contrato, que es la ley Loitegui, una ley de año 67. Ese era ingeniero y fue ministro, que es la 17520. Sigue vigente, con diversas modificaciones. La ley de reforma del Estado de la década del 90, la 23696, cuyo artículo 58 modifica a su vez el artículo primero de la ley 17520. Fue muy importante en la década del 90 esta modificación porque permitió desempolvar una vieja ley de la década del 60, actualizándola al 90, y que ese sistema sea aplicable a obras y rutas ya concedidas.
y ya construidas. Por ejemplo, la ex Ruta Nacional número 2, Buenos Aires, Mar del Plata, La Plata, Mar del Plata. Era ruta nacional, luego en la década de 90 se provincializa, pero con una nota, pasa la ruta con el contrato de concesión ya realizado, ya adjudicado. La provincia lo recibe con una curva de inversión muy alta, alta temporalmente en un cruce de eje coordenadas, tiempo, inversión, T e Y, de manera tal que hubieron accidentes luctuosos que hicieron que el Estado provincial, ahora titular de la obra, con la obra adjudicada, hiciera gala de su potestad modificatoria y hiciera una readecuación de la ecuación económico-financiera para que se anticipen los fondos, se invierta antes y se procure ensanchar el segundo, el tercero y el cuarto carril. El segundo, bien dije, porque antes eran dos carriles, en la ruta de la muerte. Un accidente luctuoso en la empresa Micromart por aquel entonces. En ese momento estamos hablando, yo estaba en la Asesoría General de Gobierno, tuve la ocasión de intervenir en ese contrato. Pues bien, entonces, en esa recomposición del contrato de concesión, hubo que compensar los extremos del mantenimiento de la ecuación económico-financiera, para lo cual luego vamos a ver cuáles son los extremos de esa ecuación. Van a formar parte del régimen legal y del contrato el pliego de bases y condiciones generales, cuya naturaleza jurídica ya se sabe que es reglamentaria. El de bases y condiciones particulares es un acto de alcance general no normativo, y el pliego de especificaciones técnicas, todos esos tres pliegos forman parte del contrato. Va a haber un pliego adicional en el contrato de concesión, que es el de condiciones para la conservación, mantenimiento y operación, porque aparte de concederle la potestad de hacer la obra, se la conceden para que la explote y para que cobre peaje y que la explote por 12, 14, 15, 20 años o se renueve. Se va a redactar un reglamento de explotación, un reglamento del usuario que ustedes tienen acceso en cada cabina de peaje para hacer las denuncias pertinentes, por ejemplo, la rotura de un parabrisas, el cruce de un animal suelto, una mancha de aceite, un accidente. El acto administrativo de adjudicación, la oferta del concesionario, las aclaraciones si es que en el tránsito del íter selectivo en la licitación pública hubieron aclaraciones o impugnaciones, ampliaciones aceptadas claramente por el concedente. En todos esos casos es menester entonces que también esos documentos integren el contrato. Ya saben de las bolillas anteriores que estos contratos típicos se les aplican los principios generales de todo contrato administrativo, el formalismo y los principios de ejecución que hemos visto en las bolillas anteriores. El régimen normativo en la provincia de Buenos Aires, que también hay que leerlo, sobre todo que hay presentes alumnos libres que van a rendir la materia y que nos acompañan en la clase de hoy. El régimen normativo de provincia es la 11184, la concesión de obra, el decreto ley 9254/79, y en el ámbito municipal, la 9645/80. Cada uno de estos regímenes normativos se aplica según
la autoridad competente, que es la que hace las veces de comitente o concedente el Estado. Al hablar de un contrato de concesión de obra pública, vamos a hablar de un contrato aleatorio. Aleatorio significa que hay un riesgo, un alea o riesgo, porque el que invierte, no obstante que hace un trabajo y una curva de inversión, con una ecuación económico-financiera, hay muchas contingencias que no pueden estar con certeza preconcebidas. Por ejemplo, el tránsito estimado. Podemos a lo mejor hacer estudios de campo, podemos hacer porcentajes de mayor o menor intensidad vehicular en picos altos del verano, en fines de semana, pero siempre hay un alea o riesgo administrativo. El contrato de concesión es oneroso, pero no es oneroso porque se paga una retribución llamada contribución de mejoras o peaje. Es oneroso porque el concesionario paga lo que se denomina un canon, que es la retribución por el uso de un bien del dominio público estatal. Eso es el canon. Regulado a nivel municipal en las ordenanzas fiscales y tributarias pertinentes. Pero también puede ser gratuita o subvencionada según la modalidad que quiera darle el Estado. El procedimiento o la regla general en el contrato de concesión de obra pública es la licitación, pero puede existir contratación directa a través de entes públicos o sociedades en distintas formas, con capital estatal, mayoritario, minoritario o de economía mixta. Dentro de los derechos y obligaciones, el Estado le cabe, por antonomasia, entregar al concesionario el terreno de la obra. Luego, la de fiscalizar tiene el deber, el cumplimiento de las obligaciones que tiene el concesionario. Ese control que hace el Estado lo hace a través de entes de control, concretamente el OCRAVA en Provincia de Buenos Aires, o el OCOBI, que son los entes reguladores en los contratos de concesión de obras públicas, regulados en el artículo 42 de la Constitución Nacional. La naturaleza jurídica son entidades autárquicas, estatales, y ejercen un ámbito de control independiente, con una expertise, muchos de ellos son ingenieros del directorio, y esa expertise lo que le permite es ser equidistante entre el concedente Estado, el concesionario y el res inter alias acta, que es el usuario, amparado por la Ley de Defensa del Consumidor y el Usuario, la 24240. Sería esa cuarta figura central, el ente regulador, que en definitiva lo que procura no es la defensa de los intereses de ninguna de las partes, sino lo que procura el ente regulador es que la obra se ejecute, que la explotación sea conforme a los intereses de la seguridad vial y que fundamentalmente se concluya y está al servicio de la comunidad. Con algo muy importante que es la potestad tarifaria, que esa sigue manteniendo el Estado su titularidad. Veíamos y habíamos mencionado que el OCRAVA es el órgano de control de los accesos, junto con el OCOBI, a la ciudad de Buenos Aires. Desde el año 2003-2009 se fueron renovando y así sucesivamente. ¿Cuáles son las obligaciones básicas que tiene el concesionario? Bien,
construir la obra, básicamente, asegurar el resultado. Eso es una verdad a lo mejor de perogrullo, pero claramente es muy importante que nos pongamos de acuerdo en esto, ¿no? Asegurar el resultado es ni más ni menos que asegurar la naturaleza jurídica, que es una locación de obra, sea el camino y también las instalaciones a las que se tuvo que obligar, o bien reconstruirla, o bien ampliarla, como ocurrió con la Ruta 2, siendo que la vía en ese caso ya había estado trazada, y esa fue la reforma importante del artículo 58 de la Ley de Reforma del Estado de la década del 90 al artículo primero de la Ley Lopey-Tegui. El concesionario tiene que adoptar medidas tendientes a evitar daños a los bienes, a las personas, para una circulación segura. Que las obras se ejecuten, se exploten conforme a pliego, conforme a las normas de seguridad del pliego, con los materiales comprometidos. Que las instalaciones tengan los equipos, el personal capacitado para la seguridad vial, para las tareas de mantenimiento, prestar ese servicio ininterrumpido de SOS de 24 horas con alto nivel de eficiencia, y también las adecuaciones para que no circulen unidades o equipamientos que por sus características, sobrecarga, contenedores, etc., comprometan la marcha normal circulatoria y las instalaciones viales que han sido ejecutadas por el concesionario. En esta delegación transestructural de cometidos hay delegación de poder de policía sobre las infracciones, por ejemplo, existentes en el corredor vial, limitando los vehículos de carga en horarios prohibidos, por ejemplo, detenerlos y detener los rodados que no abonen el peaje, por ejemplo, según lo dispuesto por entonces por el decreto 1446 del 90, que hace referencia al control de pesos y medidas. Muy bien. Ese ejercicio del poder de policía y seguridad del tránsito, aplicando la ley de tránsito, son todas delegaciones transestructurales de cometidos. En forma supletoria rige también ante la ausencia de la autoridad pública, que no puede tener destacamentos en todo el corredor vial en los 450 kilómetros de su extensión, tomando siempre como ejemplo el corredor vial Buenos Aires-Mar del Plata o La Plata-Mar del Plata. Las señalizaciones que estuvieron siempre a cargo de vialidad hoy quedan a cargo del concesionario, debe controlar esas señalizaciones, si ya existían por vialidad, si no, él las debe mantener y las debe controlar su existencia. En caso de accidente, brindar el auxilio pertinente. Tramitar todas las denuncias, reclamos de los usuarios en los libros pertinentes de los usuarios. Pagarle al Estado el canon correspondiente cuando el negocio hubiera sido oneroso, insisto, con canon, y es así como se adjudica a el prestatario que ofrece no solo calidad, seguridad, expertise, maquinarias, sino también el mejor precio, en este caso, el mejor canon, el mayor.
y luego de esto, entregar la obra al Estado retrovierte en las condiciones de uso y conservación finalizada la concesión. ¿Qué ingresos tiene entonces el concesionario? Varios. Va a tener ingresos por subvención, si es que así ha sido pactado. ¿Subvención qué significa? El Estado puede dar subvenciones en materiales a través del Ministerio de Infraestructura, arena, canto rodado, arcilla. Subvenciones en contratos de leasing de maquinaria, retroexcavadoras, etc. Subvenciones en préstamos blandos. Rebajas o quitas en algunos servicios adyacentes que monopolice el Estado y que hacen también a la infraestructura de electricidad, por ejemplo, de las cooperativas que son subyacentes al corredor vial al cabo de tantos municipios municipios partidos que atraviesa el corredor vial La Plata-Mar del Plata, por ejemplo. El mayor ingreso va a ser el del peaje. Luego vamos a hablar de la naturaleza jurídica del peaje. Pero un ingreso importante es la explotación de áreas de servicio. Esas áreas de servicio que naturalmente se encuentran en el centro de dos ejes de corredores viales, donde se brindan servicios de combustible, alimentos, recreativos, paisajísticos, de descanso, y que a su vez están incluidos dentro del contrato de concesión, y el concesionario puede subarrendar. Y en la ecuación económica le reporta un ingreso adicional. Explotaciones de áreas complementarias a las áreas de servicio. Áreas complementarias pueden ser, insisto, áreas recreativas, auxiliares, mecánicas, eléctricas, de reposición de materiales, de infraestructura. Y también los ingresos que el concesionario obtenga a consecuencia del pago del Estado Nacional por las obras efectivamente ejecutadas de las incluidas en plan de obras. El Estado Nacional puede intervenir, no obstante que la ruta sea provincial, en un plan nacional de obras públicas que hoy es discrecional a través de la asignación de ATN y de plan de obra pública del gobierno nacional. Algunas provincias lo hacen con fondos provinciales y otras con fondos nacionales en la actualidad. ¿Cómo es la ecuación económico-financiera de un contrato de concesión de obra pública? Es el famoso, una regla memotécnica, TATETI, es decir, tarifa, tránsito estimado y tiempo. Pero es una ecuación, compleja, mucho más compleja, de dos segmentos o dos extremos. En el extremo superior, la obra pública en su conjunto, el mantenimiento y el servicio, que son las prestaciones a las que básicamente se compromete el concesionario, dividido el tránsito estimado, la tarifa del árabe tarif, dar a conocer, lista de precios, y el tiempo.
La obra pública, ¿a qué se refiere? A los trabajos de construcción, remodelación, como dijimos, demolición, implantación de infraestructura. La podía hacer el Estado, la empresa privada o el concesionario. La autopista, el ejemplo. Cuando se habla de mantenimiento, ¿a qué nos referimos? Acciones técnicas y administrativas destinadas a conservar el bien, a conservar la carretera y el edificio en condiciones operativas óptimas para evitar el deterioro al cabo del tiempo de concesión, que es el tiempo en que el concesionario amortiza y saca la utilidad, la ganancia, porque no lo hace por el amor al arte. Y el servicio hace referencia a la operación y prestaciones que brinda al usuario la asistencia mecánica, médica, la ambulancia, la iluminación, la limpieza, etc. Tarifa es el precio o peaje que el usuario debe pagar facultativo. Facultativo no es pagarlo o no. Facultativo es usar o no la obra pública. Facultativo, por eso es precio y no tasa, que es obligatorio con prescindencia de su uso. Alumbrado, barrido y limpieza. Nadie está controlando cuántas veces pasaron a barrer la vereda o si el foquito de la esquina anda o deja de andar. Entonces, esta tarifa o lista de precios tiene un erga omnes porque la potestad es estatal. La fórmula es contractual, por eso es mixta. Potestad estatal, pero luego ingresa el contrato, es mixta. Y como tal, la ecuación es invariable, pero el precio puede variar si en uso del ius variandi se le piden en 100 kilómetros una extensión de 20 en más. Obviamente que el precio varía, la ecuación se mantiene incólume. Y el tránsito estimado es la proyección matemática, el cálculo de probabilidades en un estudio de campo que hoy se hace por inteligencia artificial, de flujo de vehículos promedio de usuarios que utilizan el corredor vial o la infraestructura en un periodo determinado, y es una variable que es crucial, es fundamental que ese cálculo sea lo más aproximado posible, porque es ni más ni menos la rentabilidad, y también está incluido ahí el probable desgaste de la obra al cabo de los años. El tiempo de explotación o plazo de amortización es clave también en esa ecuación proyectual aleatoria, porque el plazo de explotación, que nunca baja de 10 o 12 años, renovables o no, se estipula para la ejecución, la extensión de la concesión en su explotación, en su mantenimiento y en esos intervalos que se necesitan para ejecutar la ampliación. Vamos a la famosa naturaleza jurídica del peaje y posteriormente hablar de la famosa constitucionalidad o no del mismo. Hemos adjuntado los fallos pertinentes, Estado Nacional con Arenal Libertador, el caso Ferreira, más los que vamos a ir mencionando en esta clase. Una primera tesis que ha quedado ya superada, que es
ni más ni menos que la tesis contractualista. En el caso ABA con W, Miguel del año 92, contra Huarte, proceso sumario, un accidente sufrido por un usuario a causa de una mancha de aceite en la autopista número 6. Y allí se dijo, la sala F, que la responsabilidad que se deriva del incumplimiento de las obligaciones de mantener en debida forma la conservación de una vía o un corredor vial frente al usuario que es automovilista es de naturaleza contractual. Esto que expliqué del res inter alios acta. El particular no firma el contrato, pero es alcanzado por los efectos del acto, del erga omnes. Es contractual y no extracontractual porque el actor accedió a la autopista mediante el pago al concesionario de una suma en concepto de peaje. Más adelante vamos a ver, en el caso Ferreira ocurrió lo mismo, pero con la aplicación de la ley 24240. Y lo importante en este caso, que lo coloca el sujeto prestatario como beneficiario de una contraprestación por hacer posible el concesionario la circulación en los términos de un contrato administrativo de concesión. Esto es importante, que quedó bien claro. Hay un fallo donde excluye la responsabilidad estatal y es el caso Salvador Colavita con Provincia de Buenos Aires del año 2000. Ahí sí se hablaba de responsabilidad y esta responsabilidad debe interpretarse en el contexto de las obligaciones propias del ente concesionario consistente en la remodelación, en la conservación y explotación del corredor vial conferido, enderezadas exclusivamente al mantenimiento y señalización de la calzada y las banquinas, y a la oferta de los servicios auxiliares que habían fallado. El accidente se provocó precisamente por esta ausencia de señalización. Es decir, hay un incumplimiento neto de cláusulas del pliego y del contrato. Por eso se exime al Estado. El Estado queda subsidiario, como tercero ajeno a esa obligación incumplida. Ya en el caso Ferreira, que hemos adjuntado al grupo de alumnos universitarios, es un daño y perjuicio, y la Corte, mutatis mutandi, nos dice que el vehículo que une al que contrata o usa un servicio y el concesionario que brinda ese servicio quedan unidos por una relación de consumo. Está la pluma claramente de Lorenzetti. Quien paga el peaje, como quien usa la ruta, para fines de tránsito, aún como acompañante, esto es importante, el transporte benévolo del tercero que va en el auto y también queda lesionado, son consumidores y quedan amparados por los artículos 1 y 2 de la 24240. Las concesiones viales, según la Corte, en ese fallo, conforman un servicio público al que le son aplicables los términos de la Ley 24240, artículo 1 y 2. Entre ellos, un deber de seguridad, que ha sido receptado en el artículo 5 de la ley y en el viejo artículo 1198 del Código Civil. Este fallo es criticado
porque puede haber accidentes en los cuales todavía no se haya pagado el peaje, y si no se pagó el peaje, si se aplicara esta tesis, no serían consumidores, y si no fueran consumidores, quedarán desamparados, razón por la cual, ¿cómo lo traes al Estado? ¿Cómo lo traes si no lo traes a través de normas de derecho público? Esta tesis de estricto linaje privado es criticado por el derecho administrativo. Es menester hacer un repaso de lo que se considera impuestos, tasas y contribuciones. El impuesto es una imposición, es un deber legal de rango legislativo, derivado de la justicia legal, de lo que la comunidad, de lo que el todo le debe a las partes en la trilogía de justicia aristotélico-tomista, la legal, la conmutativa y la distributiva. Los impuestos es un claro ejemplo de la justicia legal, de lo que el todo le debe a la parte. Y es autoritario, lo habrán escuchado la palabra, autoritario es que es unilateral, que no es recepticio, que no te pide permiso, y que es general, y que aparte no exige contrapartida o contraprestación singular. Ingresa lo que se denomina la cobertura de cargas públicas o rentas generales, impuesto a las ganancias, ingresos brutos. Uno puede usar el hospital público, pero nunca vas a poder decir, este año no lo usé, quiero llevarme la parte o cuota parte de las gasas, la venda, el agua oxigenada porque no lo usé. No, porque va a rentas generales, no es con nombre y apellido, no es singular, no es individual, hace al bien común, hace al sostenimiento del Estado, no son partidas afectadas, sino hace rentas generales. La tasa, ante todo, integra una especie dentro del género tributos que tiene como obligación un hecho generador de una prestación efectiva, obligatoria, de un servicio público que es inherente al Estado, alumbrado, barrido y limpieza, individualizado por el contribuyente propter rem, que es ni más ni menos el frentista, y que por tanto esa tasa alumbrado, barrido y limpieza no puede tener un destino ajeno a ese servicio al que lo accede. Y es obligatorio, no es facultativo. Porque aparte que la casa, el terreno, el lote, reciba cloaca, alumbrado, barrido, limpieza, pavimento, cordón cuneta, le da un plusvalor propter rem al valor del inmueble al que accede. Entonces es justo que se retribuya con esa tasa. Y las contribuciones son de afectación específica. El peaje entonces es una especie dentro del género de las contribuciones del artículo 4, como retribución a un servicio que presta de modo facultativo no obligatorio. Y claramente esto lo dijo la Corte, fallo que tienen adjuntado, en el caso Estado Nacional con Arenera del Libertador, SRL, cobro de pesos,
Por eso el que demanda es el Estado Nacional, que le quiere cobrar al armador titular del buque arenero que accede al canal Mitre, única ruta viable, accede mediante un balizamiento y un mantenimiento de dragado que tuvo el canal, a cuya consecuencia se le exige el pago del peaje que el armador se negó a abonar. No solo se negó a abonar, sino que cuando se lo reclamaron judicialmente, opone la excepción de inconstitucionalidad, entre otras. Invoca para esto la violación de los artículos 9, 10, 11 y 12, la no obligatoriedad y la no existencia de vías alternativas. La Corte le dice que el peaje es una retribución de un servicio que se paga facultativo y que es una especie dentro del género de las contribuciones que Juan Bautista Alberdi enumera en el artículo 4 de la Constitución Nacional. También, principalmente el voto de Rodolfo Barra, no se olviden que Rodolfo Barra tiene una obra escrita de obra pública y concesión de obra pública, maestro del posgrado de la Universidad Católica, donde tuve oportunidad de dictar durante muchos años el curso de Derecho Constitucional Profundizado, que en forma conjunta también hicimos el comentario junto con el doctor Bianchi y Barra del caso Alavi en la revista Jurídica del Derecho. Allí la Corte explica que Alberdi los artículos 9, 10, 11 y 12 no lo toma de las bases, sino del sistema económico y rentístico. Y que lo que procuraba, luego de esas luchas intestinas históricas que fragmentaron a lo que es la Unión Nacional a partir de 1853 y de Paraná de 1852, fragmentaron la Argentina desde el año 20 al 52 durante 32 años, que fue la instalación de aduanas interiores y que los productos que venían del Alto Perú y llegaban a Buenos Aires, por el mero tránsito, tenían que pagar peaje en la aduana de Córdoba, por ejemplo. Y viceversa, los que ingresaban por el puerto de Buenos Aires tenían que pagar peaje por el mero tránsito. La Corte explica que lo que procuraba Alberdi es que no se grave el mero tránsito, pero que sí se permita el cobro de tasas si los productos que se transportan de una jurisdicción a otra, por ejemplo, manzanas a Río Negro, tienen que tener un control de inspección de pestes para no perjudicar la producción de manzanas moño azul del Alto Valle de Río Negro, por ejemplo. Entonces, esa tasa de inspección y seguridad es constitucional, pero cobrar peaje por el mero tránsito, no. Dicho esto, el peaje que cobra el puerto de Buenos Aires brindando un servicio es constitucional y la existencia de vía alternativa no es condición necesaria para su constitucionalidad. Este principio tomado de la jurisprudencia norteamericana ha sido concebido a los fines de que ahora que en Estados Unidos se sucede un evento deportivo internacional, van a ver que de costa a costa, Atlántico, Pacífico, están los corredores viales interjurisdiccionales con peaje y los corredores viales alternativos sin peaje. En unos tardás determinado tiempo
y en otros determinados días, cruzando estado por estado, estado por estado. Muy claro, la Corte dijo, nadie dudaría si existiera una vía alternativa con los mismos servicios y prestaciones, una gratuita y otra paga, nadie dudaría ir a la gratuita en desmedro de la naturaleza jurídica del contrato de concesión de obra pública. Siguió explicando la Corte que el peaje no es mencionado en la Constitución, que no obstante no tener una calificación expresa, hay una hermenéutica, invoca el 67, que es el actual 75, inciso 18 de la cláusula del progreso, y que claramente hace a la integridad del sistema institucional y de la Unión Nacional vigente, su aquiescencia, y que para ser considerado constitucional constituye una de las contribuciones a las que refiere el artículo 4, y que la ley fundamental, no obstante consagrar la libre circulación interior, en momento alguno hace alusión al instituto del peaje, y que esa no mención no lo hace inconstitucional. De allí no puede colegirse eso. Por eso es que la exigencia de vía alternativa no está consagrada en la Constitución y por tanto no es oponible como excepción. Dice que cuando es una función esencial del Estado, por cláusula del progreso, bienestar general, construir por sí o por terceros el mantenimiento, la mejora de una obra pública, parece de toda evidencia adecuada a la luz de las exigencias constitucionales que las personas obligadas al pago sean determinadas entre aquellas que de algún modo se relacionan con la obra, sea usándola, beneficiándose por alguna razón de su existencia, y que en modo alguno esto podría llevar a concluir que esa circulación deba ser gratuita. Luego, en el año 23, la Cámara Nacional de Apelaciones, Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, Concejalía Autónoma, fallo de la doctora Caputi Márquez, Agencia Marítima, contra Estado Nacional de Transporte, también se ha referido a esto, ¿verdad? Era una medida cautelar peticionada y en consecuencia se rechazó la misma, y entendió la Cámara Federal que no se evidenciaba ninguna normativa que encubriera un verdadero impuesto. El peaje no es un impuesto. El peaje, como dijimos, es una tarifa, una contribución. Y también agrega que la actora tampoco demostró peligro a la devora al momento de no haber explicitado cuál era el concreto impacto negativo que sufría por los cargos de imponer una tarifa por el uso de ese corredor, en este caso era marítimo, tasa por el servicio fluvial. La otra forma de retribución y última, y ya van 50 minutos de clase, estamos por culminar, algunas expresiones más vamos a decir. Dos formas de retribución, una es el peaje, acabo de explicarlo, y la otra es la contribución de mejoras. ¿Cuándo hay contribución de mejoras? La contribución de mejoras son aquellas retribuciones que los titulares nominales o poseedores a título de dueño, frentistas, hacen a favor de terceros o la administración local de pago obligatorio previa declaración por el Consejo Deliberante de Utilidad Pública de una obra pública
hoy con presupuesto participativo, votada por los vecinos. Es impuesta por el Estado, pavimento, agrega mayor valor venal al bien inmueble. El sujeto pasivo es el propietario u ocupante a título de dueño. La obra pública genera un beneficio mensurable que si no se cobrara generaría un enriquecimiento incausado, rompiendo la equidad. Por eso es una obligación propter rent. El régimen legal en los municipios, que es donde más se ve, es la Ordenanza General 165/73 y se puede hacer por un contrato directo entre el vecino y la empresa, por licitación, donde la administración contrata a la empresa, obtiene esa obra, la aprobación, la publicidad de más del 70% de la aceptación deliberativa convencional en los registros pertinentes, hay declaración de interés público y luego se extiende aún a aquellos que se hayan opuesto. También se puede hacer por consorcio cooperativa donde colaboran los vecinos. Todo esto está regulado por la Ordenanza General 165. Y el precio se prorratea por los frentistas por zona y obviamente el de esquina paga doble. Como bien expliqué, hay previa publicidad, apertura de registro, declaración de interés público y oposición de la obra pública. Para concluir, vamos a expresarnos brevemente con otros sistemas que también son importantes que sepamos, y son las reformas que se han hecho principalmente en la vigencia del actual gobierno, con las reformas del Estado que realizó el gobierno en el año 2023-2025. Y más precisamente nos vamos a referir a la ley 27.742. La ley 27.742 modifica de alguna manera, a través del artículo 7, la ley 17.520. Estas son las reformas del actual gobierno. A estas características que yo le enuncié, de aleatoriedad, Fanelli-Evans habla de esa incertidumbre acerca de la cantidad de usuarios, del riesgo y ventura de la demandada, en este caso el riesgo y ventura de la concesionaria. Se procura entonces en esta reforma mitigar, porque a ver, cuanto mayor riesgo tenga el concesionario, ¿ustedes quién cree que lo va a pagar? ¿El concesionario? No, si aumentan los riesgos, los paga el usuario. Se pone en el precio, se pone en la ecuación económico-financiera. Entonces, se procura proteger al concesionario de ciertas contingencias en este riesgo de la fuerza mayor a cargo del concesionario, ¿verdad? En esta modalidad de ejecución de las obras públicas, es importante
hablar de el contrato llave en mano. El contrato llave en mano tiene por objeto construir, y por lo general se diseña, una financiación de una obra y se transfiere luego al Estado comitente con el pago de un precio por administración, y ese precio se puede pagar por abono único o por pagos diferidos. A diferencia del contrato de concesión, el co-contratante, es decir, el particular, no asume mantenimiento, no asume explotación, no asume riesgo, la remuneración proviene de los fondos públicos y el plazo de ejecución es el repago del proyecto. ¿Qué pasa con el derecho comparado? En el derecho comparado, más precisamente en el derecho europeo, el contrato se refiere principalmente a la construcción de una obra por cuenta del concedente y se trata, según la Comisión Europea, de una concesión de obras. Hay criterios derivados de una normativa comunitaria y dice que si las obras son accesorias y no constituyen el objeto del contrato, no se justifica una clasificación. El Tribunal de Justicia Europeo, en el fallo Gestión Hotelera Internacional, dijo que cuando las obras solo tienen un carácter accesorio con relación al objeto principal de la licitación, la totalidad de esa licitación no puede calificar al contrato de obra pública. Hay como una tendencia más ius privatista. Bueno, en la 17520 los tipos societarios pueden ser concesionarios. Sociedades anónimas, sociedades de economía mixta y sociedades reunidas bajo la forma de unión transitoria de empresa o UT. Esto también lo introduce el artículo 1, párrafo segundo, de la reforma del actual gobierno 27742, con el propósito específico. Modifica el artículo primero y faculta al Poder Ejecutivo otorgar concesiones de obra, infraestructura y servicios públicos a este tipo de sociedades. Ha tratado de flexibilizar para permitir una mayor amplitud de ofertas de interesados. Las alternativas admitidas por esta nueva ley: proyecto definitivo, con construcción, con financiamiento, habilitación y conservación y explotación de una obra nueva, o también de obras preexistentes. En esta última alternativa, lo que se va a exigir es que la finalidad de obtención de los fondos esté certificada para la construcción de la obra, que esa obra obviamente tenga una vinculación física efectiva, que haya inversión previa del concesionario y que la ecuación económico-financiera esté estructurada para el abaratamiento del peaje o carga del usuario. Finalmente, vamos a culminar en esta breve alocución por los modos de extinción. ¿Qué pasa con la extinción del contrato de concesión por razones de interés público? No se aplica de manera directa o supletoria, analógica, a ninguna norma que establezca limitación de la responsabilidad, en especial las leyes de expropiación y responsabilidad del Estado y decreto 1023. La decisión fundada con informes técnicos objetivos que justifiquen estas razones de interés público es fundamental. Explicitar por qué se echa mano de esta causal. Y esto es fundamental y está citado en el artículo 7 de la ley.
hay una indemnización que va a obrar de pago previo a la ejecución que se van a tener que materializar y debe ser declarada por el Poder Ejecutivo, previa intervención del Ministerio de Economía. ¿Qué pasa cuando se declara la nulidad por razones de ilegitimidad? Esto es muy común cuando hay cambios de gobierno, que viene el nuevo y anula el contrato del anterior. Hay que pedirla judicialmente. Hay una provisión al concedente de suspender en sede administrativa el contrato. Debe ser solicitada y dispuesta por la justicia, y esto es muy importante, ¿no? Que no haya esas inseguridades jurídicas. Puede haber inclusión en los pliegos, artículo 31 del reglamento, de una metodología de cálculo para cuantificar un lucro cesante o cuantificar mecanismos reglados. Pero claramente, si uno introduce en el pliego cláusulas de extinción anticipada, esa obra se va a sobrevaluar porque aumenta el riesgo. ¿eh? La solución de controversias más comúnmente adoptadas en este tipo de contratos es el arbitraje o el panel técnico, es decir, se procura modos alternativos de solución de controversias con habilitaciones legales para evitar judicializar este tipo de introitos o controversias. La 27742 dice que en todos los casos serán aplicables en cuanto a la etapa de construcción las normas legales establecidas para el contrato de obra pública. El artículo 12 bis de esta nueva ley dice que el decreto 1023 y sus modificatorias va a ser aplicable junto con el 7 y 10 de la ley 23928. Con esto espero haber sido claro. Los saludo y dejamos aquí el video. Muchas gracias.